Bendiciones, que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo sentimos como un privilegio. Sobre todo el reconocer que debemos cada día buscar primeramente el reino de Dios y lo que es justo, sabiendo que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Eso dice la palabra. El día de hoy es para mí tan importante que podamos responder a la gran pregunta: ¿cuánto tiempo tenemos de asistir a una iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos de tener una Biblia? De orar, de compartir con el cuerpo de Cristo. Pero si en su momento se nos plantea la pregunta, ¿qué es un cristiano? De otra manera de preguntarnos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué representa? Cuando hablamos de que somos cristianos, ¿por qué lo decimos? Porque tenemos una Biblia, porque asistimos a una iglesia, porque oramos. ¿Por qué realmente? ¿O qué realmente nos identifica en su momento como cristianos? Aparte de eso, la primera pregunta, ¿qué es un cristiano? La segunda pregunta, ¿cómo vive un cristiano? Y sabiendo que nosotros tenemos la gran bendición de tener la referencia y la guía de la palabra del Señor para saber cómo actuar, para saber cómo debemos de vivir todo el tiempo, sobre todas las cosas buscando agradar en nombre del Señor. Pero si alguien nos pregunta, ¿qué le responderíamos? ¿Qué es ser un cristiano? ¿O qué es ser cristiano? Mira, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante, nos dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré. Mira, ¿quién está hablando? Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Mira la primera señal. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la primera característica de un cristiano es que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, quien realmente le convenció de pecado. Mira qué maravilloso llegar a ese momento, recordar ese momento cuando fuimos confrontados, como el vernos en un espejo, la vida que llevábamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, los pecados y todas las actitudes que en su momento nos habían llevado a la frustración, al enojo y tantas otras actitudes. Pero qué maravilloso entonces que como cristiano, ¿qué es el cristiano? Es tener un encuentro con el Espíritu Santo para comenzar, el cual nos mostrará cómo es realmente nuestra manera de vivir y cuál es la oportunidad que Dios nos da de cambiar esa vida. Lo segundo, ¿qué es el cristiano? Es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, y por eso ya no es cualquier persona, es un hijo de Dios. Mira qué maravilloso. Entonces, lo segundo es que tuvo ese encuentro con Jesús. Maravilloso momento, en verdad. Y como dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 10 al 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, las primeras características de ser cristiano, lo primero es un encuentro con el Espíritu Santo, que le mostró su manera de vivir para darle la oportunidad de cambiar, dejar el pecado, dejar los malos hábitos, las costumbres, las tradiciones y buscar ese regalo maravilloso de la vida nueva a través de Cristo. Lo segundo, que recibió a Jesús como Señor y Salvador. Mira, no hay otro camino. Y la misma palabra del Señor dice que no hay otro camino al Padre. Jesús lo dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por decirlo de esta manera, nadie puede llegar a ser hijo de Dios o de Jehová, el único Dios, si no es a través de mí. Entonces, otra de las características del cristiano es que recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y es ahora hijo de Dios. Mira qué maravilloso. Lo dice la palabra.
Juan capítulo 1, versículo 10 al 12. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso momento entonces. Entonces vuelvo a ese punto importante. El cristiano es aquel que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, quien le mostró su vida, sobre todo en pecado, en maldiciones y en errores. Y decidió voluntariamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y desde ese momento pasó a ser hijo de Dios. Mira qué maravilloso. Ahora si nos pregunta, mira también la pregunta, ¿y cómo vive un cristiano? ¿Qué hace un cristiano? Qué maravilloso es pensar en esos cambios tan rotundos que el Padre obró en nuestras vidas al momento nuevamente que tuvimos ese encuentro con el Espíritu Santo, en ese momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y comenzamos a ser, mira esto, instruidos a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vive un cristiano? Para comenzar, 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿Cómo vive el cristiano? Su vida es una íntima comunión con Dios a través de la oración. Y qué maravilloso es esto. Entonces, ¿cómo vive el cristiano? Para comenzar, dentro de sus hábitos de todos los días, es orar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. El cristiano sabe que su oración o la oración es como respirar. Es esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. También dice la palabra en Colosenses 4:2, refiriéndose a la oración, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Ya sabe que no puede tomar o no toma ninguna decisión sin antes venir a la presencia del Señor. Es su guía, en verdad. Entonces el cristiano ora. Y lo dice, y Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para comenzar, ora todo el tiempo. Sabe que esa relación íntima con Dios es básica para su vida, sobre todas las cosas, para escuchar la guianza de Dios en su vida. Lo segundo, ¿qué hace? Escudriña la Biblia. Lee, no solamente como parte de un momento o como parte de un programa, sino que lee la Biblia porque sabe que es el código de vida, es realmente la guianza de Dios para su vida. Entonces el cristiano lee la Biblia, la escucha, la guarda para ponerla por obra. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mira qué maravilloso. El cristiano tuvo un encuentro con nuestro Padre Celestial, quien le permitió en este proceso, como dice la palabra del Señor en Lucas 24:45, les abrió el entendimiento. Yo lo he testificado en su momento que cuando comencé en este proceso de bendición, leía un pasaje de la palabra del Señor y muchas veces esto me confundía porque lo leía una y otra vez y no entendía lo que la palabra del Señor quería decirme. Pero llegó un momento que me postré sobre mis rodillas y le decía, Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios, porque lo necesito. Y desde ese momento, mira qué maravilloso fue que fui entendiendo la palabra del Señor como hasta la fecha, 22 años ya, 23 años, en que Dios me ha permitido escudriñar su palabra, leerla, escucharla, guardarla y ponerla por obra. Entonces el cristiano lee la Biblia, escudriña la Biblia. Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Mira qué maravilloso. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice Jesús. Escudriñen las Escrituras, la Biblia, porque a ustedes les parece que en ellas tiene la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira esto, sobre todo como cristiano. Sabemos cuál fue la promesa de Jesucristo desde la creación, desde el momento de la caída. Cuando Dios prometió dar esa salida, el reconciliar a la humanidad con Él a través de un sacrificio. Entonces mira qué maravilloso. Dice
y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabes, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos revela acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, que vino a esta tierra y se hizo hombre para modelarnos una relación humana, por decirlo de esta manera, una relación humana con Dios, de amor, de fidelidad, de obediencia. Mira esto, entonces lo dice de esta manera. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la consigna? Que nunca se aparte, dice la palabra del Señor, de nuestra boca este libro de la ley. La Biblia, la palabra del Señor, sobre todas las cosas, en nuestro corazón. Mira qué interesante. Entonces dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿A cuánto tiempo nos lleva leer la Biblia? ¿La leemos todos los días? Mira, siempre tengo la bendición, lo digo de esta manera, que ya años en que Dios nos ha permitido tener ese programa de la lectura bíblica en un año. Cada día nos toma máximo 10 minutos, 15 minutos leer la palabra del Señor. Y mira cuánto hemos sido bendecidos, cuánto hemos sido guiados y sobre todo tenemos el respaldo de la palabra en todo momento. Entonces, nuevamente, el cristiano escudriña la Biblia, la palabra del Señor, todo el tiempo, en todo momento. Otra de sus actitudes, cumple con los mandamientos. Recordemos, que los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. Entonces el cristiano cumple con los mandamientos. Sobre todo, mira esto, amar a Dios y al prójimo. Marcos 12, del 28 al 33. Acercándose uno de los escribas de los que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el cristiano cumple con los mandamientos. Sobre todo, base de su vida y su relación con Dios es el primer mandamiento. Nuevamente lo dice. Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El cristiano lo conoce. El cristiano lo vive cada día y busca realmente conocer a Dios a través de su amor y de su misericordia. Pero no solamente en el tiempo que le resta, o cuando puede, o cuando se acuerda, sino todo el tiempo ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y como dice la palabra, Jesús lo decía, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mira, es que revelación maravillosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Mira qué verdades de la palabra del Señor. Y el cristiano las reconoce. Y es una verdad para él. Mira lo que le dice. Entonces el escriba le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira qué maravillosa palabra. Entonces el cristiano sabe que si quiere centrar su vida en dos mandamientos o tomar como base principal dos mandamientos, el primero es amar a Dios con todo su corazón, su alma, mente y fuerzas. Y el segundo es amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabes que la evidencia de amar a Dios es amar al prójimo? ¿Y quién es el prójimo? Preguntaban en su momento. El prójimo es todo aquel que se acerca, le conozcas o no. ¿Sabes cuántas veces se acercan personas que no conocemos porque tienen una necesidad? Necesitan una orientación. Necesitan una guianza. Y por eso Dios nos pone en ese lugar. Y qué maravilloso es que así como disfrutamos ese momento al estar en la casa de Dios, en la iglesia,
donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Fuera de la iglesia vamos a modelar el amor de Dios, a ayudar y a respaldar y a ser de bendición con el prójimo. Para comenzar, vuelvo a ese punto. El prójimo es todo aquel que se acerca a nosotros, le conozcamos o no. Y la muestra de que realmente amamos a Dios es que amamos a nuestro prójimo. Y lo decía alguien de una manera muy certera. Y para comenzar, amar a los de nuestra familia, honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, apoyarlos. Esa es una manera de realmente decir o modelar que somos cristianos. Entonces, mira, lo primero decíamos, cumple con los mandamientos de amar a Dios con todo su corazón, su mente, su cuerpo y sus fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. Y mira, vuelvo a leer este pasaje. Marcos 12, 32 y 33. Entonces, mira esto. El escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira qué maravilloso. Enseguida, ¿cómo vive el cristiano? ¿O qué hace el cristiano? Mira esto, ¿cómo vive? Lo siguiente, dejó el pasado. Hay una enmarcada vida pasada, una vida presente, por supuesto, las maravillas que Dios tiene en el futuro. Qué maravilloso es esto. Entonces, mira, para comenzar, dejó el pasado, canceló el pasado con todos sus desórdenes, sus pecados, sus mentiras, mira esto, chismes, lascivia, codicia, avaricia y ese listado terrible, tremendo, que se tenía, lo dejó atrás. Porque tiene una nueva vida, nació de nuevo y tiene un nuevo mover de la presencia de Dios cada día en su vida. Entonces, el cristiano es aquel que dejó el pasado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué maravilloso. Mira lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué maravilloso es esto, de verdad, el saber que Dios tiene esos propósitos. Perdón por los inconvenientes, pero seguimos, en verdad seguimos gozándonos en esta tarde de lo que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué es un cristiano y cómo vive el cristiano? Estamos hablando propiamente en este punto tan importante que es dejar el pasado. Ha dejado el pasado. Vive una nueva vida, sobre todo modela el amor de Dios, la obediencia a Dios y por supuesto, todas sus acciones reflejan que cada día escudriña la palabra de Dios para seguir los mandamientos y ponerlos por obra. Mira, otra de las cosas. Hablábamos de que ya dejó el pasado. Filipenses capítulo 1, versículo 21 también nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mira qué maravillosa palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilloso llegar a ese punto, hermoso por cierto, de poder entender que ahora vive como cristiano, que ahora vive como vivió Cristo, en obediencia, en sujeción a Dios, en honra, en el respeto, en esa comunión constante de la oración y a través de la palabra del Señor. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Qué maravilloso. Aparte de eso, ¿cómo vive el cristiano? Estamos hablando, este es uno de los temas de hoy. Sabe que tiene un propósito. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Mira qué maravilloso. Entonces, sabe realmente que al tener una relación con Dios, al haberle recibido como Señor y Salvador, el Espíritu, la presencia de Dios está sobre él. Pero no como parte de una liturgia, como parte de un momento, sino que ya es parte de su vida, como el respirar, como mira esto, como el latido de corazón, como la circulación de su sangre por las venas. La presencia de Dios está en él y le da vida. Y no solamente está esa presencia de Dios, sino que tiene un propósito. Vuelvo a ese punto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilloso es saber que el cristiano sabe que tiene un propósito, porque la presencia de Dios está sobre él para ser de bendición. Donde esté, en cualquier lugar, está dispuesto a servirle al Señor a través de servirle al prójimo, el amor al prójimo. Vuelvo a ese punto. También procura cada día presentarse delante de Dios como obrero sin mancha. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira qué hermoso es. Y lo digo de esta manera, si Cristo viniera en este momento, ¿qué cuentas le daríamos? ¿Estaríamos bien con Él? ¿Realmente estaríamos aprobados porque cada día buscamos hacer su voluntad, ser de bendición en todo lugar, ser el modelo de Cristo en esta tierra como cristiano, presentar a través de sus actitudes y su testimonio el amor de Dios? Entonces estamos hablando de cómo vive un cristiano. Hablábamos entonces de que cada día busca presentarse delante de Dios sin nada que le avergüence. No tiene una doble vida. También Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra característica del cristiano, que es como Cristo, es que todo el tiempo busca ser de bendición. Busca ayudar, no pierde la oportunidad de ayudar, de bendecir, de respaldar. La gloria es el Señor. Mira qué hermoso es esto. Dice entonces, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso es saber que desde el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y fuimos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos ha dado el privilegio de ser de bendición. Lo digo pensando a nivel personal, antes no servía para nada, aunque hacía mucho. Pero siempre consideré que hacía mucho, pero no servía para nada, no hacía nada que valiera la pena. Al momento de que vengo a tomar ese tiempo y ese reinicio con el Padre Celestial, Dios me ha dado la oportunidad de cada día ser de bendición, ayudar, apoyar y respaldar sin esperar nada a cambio. Hacerlo por amor. Mira, esto es maravilloso. Entonces, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo digo siempre también, como cristianos no somos llamados a discutir o a ganar batallas. Somos llamados a modelar el amor de Dios en todo lugar. Y sabes, muchas veces hacemos callar, no por la imposición, sino por el amor que tenemos hacia Dios y que Dios modela a través de nosotros. Entonces, estamos hablando de cómo vive un cristiano. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. También Él sabe que cada día, cada instante, antes de empezar o de hacer cualquier otra situación, ora, busca la presencia de Dios, busca el favor de Dios. Y por supuesto, los resultados son evidentes. Entonces el cristiano, antes de hacer cualquier cosa, de tomar cualquier decisión, busca el respaldo y la guianza de Dios. Y lo dice este pasaje, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y algo que también es muy importante, el cristiano sabe que es enviado.
que tiene un propósito en esta tierra, que desde el momento en que recibió a Jesús como Señor y Salvador y comenzó a ser instruido a través de la palabra, tiene una comisión. Tiene que hacer, tiene que representar, por decirlo de esta manera, a Dios en esta tierra y el amor de Dios. Entonces, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas que el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué palabra más maravillosa de Marcos 16, 15. Sabemos los cristianos, no solamente los pastores o los líderes, todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una gran comisión y tenemos el poder y el respaldo de Dios para llevarla a cabo. Allí en el trabajo, en la empresa, en la calle, en cualquier lugar, somos enviados, como dice la palabra del Señor, a predicar el evangelio, sobre todo a modelar el evangelio. El respeto, la honra, el amor a Dios, el amor al prójimo. Somos llamados a modelarlo y dice de esta manera: entonces, vayan por todo el mundo, donde quiera que estemos, el cristiano, el Hijo de Dios, comparte la palabra del Señor, modela el amor de Dios y es de apoyo y de respaldo. Lo dice entonces. Y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire, estamos hablando de los cristianos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Qué maravilloso. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos enfermos nos encontramos allá afuera? ¿Cuántas personas con necesidades, no solamente físicas, emocionales, espirituales? Y las manos del cristiano están guiadas por Dios, con la presencia de Dios, para sanar toda enfermedad. Mira, quienes tenemos ese testimonio en verdad de ser ese medio que Dios usa para sanidad, lo podemos decir y lo podemos compartir. Sobre cuántos en su momento hemos puesto nuestras manos, declarado la palabra, dice la palabra, escrito está: pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Porque soy un medio, no soy realmente quien va a sanar, es Dios a través de mí. ¿Y cuántos han sido sanados? Mira, de incontables enfermedades. El cristiano entonces sabe que tiene y que es enviado a ser de bendición en todo lugar. Algo también que es importante: el cristiano, ¿cómo vive? Sabe que nació. Sabe que no nació ni tiene vida por casualidad. Esto me apasiona realmente. El cristiano ha comprendido que su estancia en esta tierra, el ser concebidos y el haber nacido en esta tierra y pasar por esta tierra, no es una casualidad, sino que nació con un propósito, fue concebido y nació con un propósito. El cristiano lo sabe. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí. Qué maravillosa bendición. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El cristiano sabe nuevamente que no fue un accidente, una casualidad su concepción, ni el ser dado a luz, y que está en esta tierra con propósitos maravillosos. Tenemos un propósito de ser de bendición en todo lugar. Mira qué maravilloso. Entonces el cristiano lo sabe, que no es una casualidad que esté vivo, que haya nacido, no es una casualidad. También el cristiano sabe que tiene autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Es la palabra del Señor. El cristiano vive sabiendo que tiene la autoridad de Dios para aplastar serpientes y escorpiones, para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. Hechos 26, 16 al 18. Mira lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué hermosa palabra realmente. Sabemos entonces que como cristianos, el cristiano tiene autoridad, que Dios le ha legado, mira esto, para comenzar y lo dice, para que abras sus ojos. Algunos todavía que andan en la ceguera por resentimiento, por amargura, por confusión, por ignorancia. Y el cristiano sabe que es la luz y tiene el poder de Dios para abrir sus ojos, para que puedan ver la realidad y las bendiciones que el Padre tiene si deciden recibirle como Señor y Salvador. Mira esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué maravilloso. Jeremías capítulo 1, versículo 8 al 12. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El cristiano siempre sabe que es un medio que Dios usa para glorificar su nombre, a través de su palabra, a través de su poder. Y mira qué maravilloso lo dice. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Mira qué palabra maravillosa. El cristiano sabe que tiene la autoridad no solamente en su propia vida, sino alrededor, en su familia, para hacer bien, para hacer de bendición. Mira qué maravilloso. Entonces, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? Y le dije, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Le damos la gloria al Señor. Sabes, estamos en tiempo de sublime, no sé cómo decirle, de mucha necesidad. Estamos en tiempo de mucha necesidad. Hay tantas personas que todavía no conocen a Dios. ¿Cuántos que todavía están, que levantan y caen? Porque necesitan realmente conocer a un hijo de Dios. Saber que los hijos de Dios existimos. Ese remanente, como le llamo yo en su momento, la palabra lo dice. Que oramos todo el tiempo, que leemos la Biblia, que nos asesoramos y somos respaldados para ir y hacer discípulos, para ir y hacer y ser de bendición en todo lugar. Hay mucha necesidad. No solamente dentro de nuestra familia. Hay necesidad a nuestro alrededor, en el trabajo, en la empresa, en la universidad. ¿Cuánta gente realmente no conoce al Señor y está pasando graves conflictos o están en grave riesgo? Vuelvo a ese punto, no es una casualidad que estemos donde estemos viviendo, donde estemos estudiando, donde estemos trabajando, no es una casualidad. Los cristianos somos enviados por Dios para ser de bendición en todo lugar. Y el cristiano, vuelvo a este punto, sabe que en todo momento Dios lo guardará. Mira esto. Salmo 89, 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mira su promesa. El cristiano sabe que nunca va solo. Que Jehová está con él en todo lugar, que es bendito en su entrar, en su salir, en la ciudad y en el campo. Porque todo lo que hace es para glorificar el nombre del Señor. Entonces mira su promesa. Y el cristiano lo sabe. Salmo 89, 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El cristiano lo sabe, que ha nacido de nuevo y por supuesto ha dejado el pecado atrás. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Jesucristo nos guarda y el maligno no le toca. Josué capítulo 1, versículos 5 y 6, mira su promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Entonces, el cristiano sabe que Jehová lo guarda en su entrar y en su salir. Es bendito en la ciudad y en el campo. Y mire cómo dice la palabra en su promesa de Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El cristiano lo sabe. Por supuesto, tampoco se arriesga. Tampoco provoca la tentación. Recordemos la tentación con Jesús cuando el diablo le dice, lánzate, suicídate, porque escrito está que nada te pasará. Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. El cristiano es sabio para no arriesgar ni tampoco tentar a Dios con sus acciones. Sabe que lo guarda, como dice la palabra del Señor, con esta promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Algo más. El cristiano, el Hijo de Dios, sabe y vive cada día marcando la diferencia. Mira los ejemplos, dos ejemplos maravillosos que el Padre nos da. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Hablando de Pablo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Y si ciertamente tuvo un pasado terrible y fue vergüenza, ahora es luz, ahora es sal, ahora es bendición. Y sabes, muchos se sorprenden. Aquellos que nos conocían en tiempos pasados, es que eras y hacías, y en su momento alguien me decía, me recuerdo ese momento, ¿qué pasó contigo? Me dice, ¿de qué? Le digo yo así sorprendido. Te vas al mundo, eres adúltero, eres ladrón, eres mentiroso, eres borracho, y ahora estás viviendo bien. Yo le digo, porque Dios lo hizo, porque me apegué a su palabra y confié en Él. Él cambió mi vida. Mira que esa sorpresa que me decía. Fuiste, sí, le digo, en tiempo pasado. Si alguien me lo repetía constantemente, es que fuiste un borracho, es que fuiste, sí, fui tiempo pasado. Mírame cómo vivo ahora. Dándole la gloria y honra al Señor, que es lo más importante. Y nos damos el ejemplo de Pablo. Marcó esa diferencia. Y como dice Gálatas 1:23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquellos que en su momento no servíamos, lo decimos, lo digo por mí, no servía para nada. Dios le ha dado el privilegio de compartir la palabra, de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, de orar por los enfermos, de volverle la vista a los ciegos, de sacar de la prisión, de maldad, de pecados a los encarcelados. Eso es lo que se necesita en este tiempo, y así vive un cristiano, siendo un medio de bendición en todo lugar. Otro de los ejemplos, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué maravilloso es que los cristianos damos precisamente testimonio de Cristo, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, de su obediencia y de su propósito en esta tierra. Ciertamente Cristo se fue, pero quedamos los cristianos. Yo he hablado en su momento y lo digo. Hay un libro de Hechos de los Apóstoles, y sabes que un nuevo libro se está escribiendo, Hechos de los Cristianos, en este tiempo. Y como le decía desde el principio, el cristiano es aquel que tiene una relación con Dios, que fue convencido de pecado y dejó el pecado y se convirtió a las promesas de Jehová, el único Dios. Recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo vive un cristiano? Ora, escudriña la Biblia, cumple los mandamientos, sobre todo amar a Dios y amar al prójimo. Dejó el pasado, sabe que tiene un propósito en esta tierra y busca cada día presentarse delante de Dios sin nada de que le avergüence,
Sabe también que en todo momento debe buscar primeramente el reino de Dios. Sabe que tiene una gran comisión. Sabe también que no nació ni tiene vida por casualidad, ni está donde está por casualidad. Sabe que tiene autoridad. Y sabe que en todo momento y en todo proceso Jehová lo guarda. Y lo decía al final, marca la diferencia. Donde quiera que esté, marca la diferencia, porque Dios está a través de él en esos lugares. Dice la palabra del Señor que cuán hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Qué hermoso es saber que donde hay un cristiano, está Cristo, está Dios. Y está, mira esto, la esperanza de que a través de la presencia del Señor obrará para modelar el reino de Dios, para ganar almas para Cristo. Mira esto. Quiero terminar con este pasaje. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Mira la bendición que el Padre tiene para los cristianos, para sus hijos. Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabes? Qué maravilloso, qué honroso, en verdad, la honra sea al Padre. El llamarnos cristianos, no es por ser religiosos o místicos, no por ser parte de un grupo de bulla, perdona que lo diga de esta manera, sino que somos cristianos porque cada día buscamos parecernos más y representar más a Cristo en esta tierra, cumpliendo con nuestro propósito, sabiendo que somos enviados, que tenemos un llamado y que somos de bendición en todo lugar. Hace que sigamos cada día esforzándonos. Dice la palabra del Señor que nos esforcemos y seamos valientes. No tengamos temor ni desmayemos, porque el Dios de la gloria está con nosotros y va con nosotros donde quiera que vaya. Vayamos. Nuevamente, número 6, 24 al 26, la bendición para los cristianos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos, Padre, infinito Dios. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente hoy nos das luz acerca de nuestro propósito, Señor. Desde que estábamos en el vientre, dice tu palabra, nos conociste, nos santificaste y nos diste a nacer con un propósito. Gracias, Padre eterno, por ese momento que tuvimos ese encuentro con el Espíritu Santo, quien nos convenció de pecado para dejarlo y apartarnos de él. Ese momento maravilloso que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y que cada día buscamos, Señor, primeramente tu reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Gracias también por darnos ese llamado y ese privilegio de ser luz y sal, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, abrir los ojos de los ciegos, dice tu palabra, y ser de bendición. Gracias también porque cada día escudriñamos la Biblia, tu palabra, para ser guiados, para ser instruidos. Escuchamos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra, y sabemos que en cada momento somos guardados y bendecidos. Gracias también, Señor, porque en todo momento tenemos la oportunidad de guiar a los pecadores, a las almas, a conocerte y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para que comiencen a vivir la verdadera vida de bendición que los cristianos tenemos. Gracias porque sabemos que en medio de las pruebas y de las luchas, tú estás con nosotros, que en todo momento nos guardas y el enemigo no nos toca, y las pruebas que hasta el día de hoy nos has permitido vivir son para que tu nombre sea glorificado, y que para que cada día, Señor, seamos fortalecidos, seamos enseñados y seamos instruidos. Gracias por tu Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados desde el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es nuestro intercesor, nuestro ayudador. Porque también sabemos que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, procurando cada día, Señor, fortalecernos y guiarnos a hacer tu voluntad. Nuevamente te damos gracias, Señor, por todos aquellos
que hemos tomado el reto y la bendición de ser llamados cristianos para ser como Cristo. Ayúdanos cada día y fortalece nuestra fe, Señor, para ir y hacer discípulos y para hacer bendición donde quiera que estamos o estemos. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bendiciones.